escenas de mi vida. Había dos tipos de huellas en la arena. Una era mía y la otra del Señor. Al aparecer la escena final, vi que en los momentos más difíciles. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Que hoy la palabra del Señor los ilumine para que durante esta jornada podamos todos y cada uno de nosotros sentirnos iluminados por el querer y la voluntad de Dios. Hoy en la lectura de la Eucaristía para este día sábado 17 de julio está tomada la primera lectura del libro del Éxodo en el capítulo 12, versículos 37 al 42. En aquellos días los hijos de Israel partieron de Ramsés hacia Sucot. Era unos 600,000 hombres sin contar a los niños. Salió también con ellos una enorme y abigarrada muchedumbre con grandes rebaños de ovejas, vacas y otros animales. De la masa que habían sacado de Egipto cocieron piezas de pan ácimo, no fermentado, pues los egipcios al arrojarlos del país no les dieron tiempo de dejar fermentar la masa ni de tomar provisiones para el camino. Los hijos de Israel estuvieron en Egipto 430 años. El mismo día que se cumplieron los 430 años salieron de la tierra de Egipto todos los ejércitos del Señor. Esa noche veló el Señor para sacarlos de Egipto, por eso esta noche será noche de vela en honor del Señor para todos los hijos de Israel, de generación en generación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, Salmo 135, respondemos: demos gracias al Señor porque es bueno. Demos gracias al Señor porque Él es bueno. Él se acordó de nosotros en nuestra humillación y nos libró de nuestros enemigos. Demos gracias al Señor porque Él es bueno. Demos gracias al que hirió a los primogénitos egipcios y sacó a Israel de aquel país con mano poderosa, con brazo extendido. Demos gracias al Señor porque Él es bueno. Demos gracias al que en dos partió el mar rojo, condujo a Israel entre las aguas y arrojó en el mar rojo al faraón y a su ejército. Demos gracias al Señor porque Él es bueno. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versos del 41 al 21. En aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, esta palabra que hoy nos regala la liturgia de la Eucaristía en este día sábado, es una palabra que en primer lugar nos recuerda cómo el pueblo de Israel en Egipto se multiplica. Cuando uno lee el capítulo 1 del libro del Éxodo, cuando Jacob entra con todos sus hijos a Egipto, no superaban los 70. Entre todos los hijos de Jacob, los nietos y la familia de Jacob.
José ya estaba en Egipto. Y cuando ellos salen, dice el texto, que ese es el texto de este capítulo 12, cuando ellos salen dicen que eran 600,000 hombres, sin contar a los niños. O sea, ya había crecido la población. Y eso es muy importante tenerlo presente, mi querido hermano, porque nosotros en la iglesia somos el nuevo pueblo de Dios. Y es muy triste ver que el pueblo de Dios, en los grupos, en los movimientos, en las comunidades eclesiales, muchas veces ese pueblo de Dios no crece, sino que por el contrario decrece. Hay grupos que yo creo que debieran acabarse porque son escándalo. O sea, un grupo que no aumente, una comunidad que no aumente, sencillamente significa que está en detrimento, o sea, está disminuyendo. Y entonces, como no es un testimonio, pues es un escándalo, ¿no? Y entonces eso es lo que en primer lugar esta lectura nos pone de manifiesto, cómo el pueblo de Dios crecía. El pueblo de Dios tiene que crecer en calidad y en cantidad. Calidad en cuanto que se convierte, en cuanto que madura la fe, en cuanto que vive la fe como pueblo, como comunidad, y en cuanto que aprende a servir. Eso es calidad de fe. Eso es calidad del pueblo de Dios. Y cantidad porque tiene que subir el número, ¿no? Si usted es un dirigente de un grupo y ese grupo no crece, pues hermano, renuncie y deje que otro tal vez haga, o el Señor haga a través de él lo que usted tal vez no puede. Pero hay que acabar esos escándalos que están haciendo mucho daño en la iglesia. Por ahí, personas con 4 o 5 integrantes en un grupo, eso es escándalo. Y después de 20, 30 años, mucho escándalo más. O el escándalo es más grande. En segundo lugar, pone de manifiesto el recuerdo de la Pascua. Este es el texto del capítulo 12, donde se instituye la Pascua. La palabra Pascua viene del hebreo pechat, que es pasar, y esa palabra se tradujo al griego con la palabra pasca, de viene Pascua. La Pascua es el paso de la esclavitud a la libertad del pueblo de Israel. Para nosotros la Pascua es el paso de la muerte, de la vida humana a la muerte y de la muerte al Cristo glorioso de la resurrección. Y entonces dice que de la masa que habían sacado de Egipto cocieron piezas de pan ácimo, no fermentado. El pan ácimo es lo que no se le pone fermento, levadura. Es lo que comemos, la hostia con la que comulgamos, eso es pan ácimo. Es una forma de presentación del pan ácimo. Y dice que los hijos de Israel estuvieron en Egipto 430 años. Oiga, 4 siglos estuvieron, más de 4 siglos. Y el mismo día que se cumplieron esa fecha salieron el pueblo. Y dice, esa noche veló el Señor para sacarlos de Egipto. Por eso esta noche será noche de vela en honor del Señor. Por eso la Pascua acostumbra a estar despiertos en oración. En la Iglesia Católica nos hemos vuelto muy perezosos. Y por ahí la vigilia pascual es de 1 a 2 horas y ya, la gente se va a dormir. Cuando debiera ser toda una vigilia de oración en honor del Señor que ha hecho obras maravillosas en nosotros. Entonces, hermanos, también el Evangelio en este capítulo 12 de San Mateo nos pone de manifiesto las intenciones que tenían los grupos que estaban en torno a la vida de Jesús en el judaísmo, como el fariseísmo, los fariseos, que querían acabar con Jesús. ¿Por qué querían acabar con Jesús? Porque sencillamente la predicación de Jesús les había desordenado el orden que ellos tenían para manipular a la población. Entonces, al saberlo, Jesús se retiró ahí y muchos lo siguieron y él curó a los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran para que se cumplieran las palabras del profeta. Esa expresión de Jesús que manda a más de un endemoniado que libera, a más de un enfermo que sana, a quien no lo diga, se llama en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, esos son los evangelios sinópticos, se llama el secreto mesiánico. ¿Por qué? Porque hasta que Jesús no muere y resucita,
pues sencillamente no es considerado el Cristo, el Mesías. De ahí es que viene la palabra, después de la muerte y la resurrección de Jesús. En la vida de Jesús no lo reconocieron como Cristo, como Mesías. Esto fue después de la muerte y la resurrección. Entonces, hasta que no llegara la hora a través de la cual el poder sanador de Jesús se confirmara como el Mesías a través de la muerte y la resurrección, pues los discípulos, los testigos del Evangelio de Jesús, los testigos oculares, como diría San Lucas en el prólogo, sencillamente tienen que callar hasta que llegue ese momento mesiánico. Entonces, mi querido hermano, pidámosle al Señor en esta mañana que siga derramando sobre nosotros estas gracias que sanan, que liberan, que restauran. El Señor quiere liberarnos de la esclavitud, como liberó al pueblo de Israel de la esclavitud. El Señor quiere liberarnos a nosotros de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento. El Señor quiere que usted y yo seamos plenos, que seamos realizados, no que vivamos en amargura, que vivamos en tristeza, que vivamos tal vez en una confrontación de guerras con otros, sino que el Señor quiere de nosotros que esta profecía de Isaías dice que en Él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. En Jesús se encuentra la nueva justicia, las nuevas relaciones humanas. Recuerden que la justicia es la virtud humana, una de las 4 virtudes humanas, que son justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Una de esas 4 virtudes es la justicia y es la que tiene que ver con las relaciones entre los seres humanos, entre los que compartimos la misma humanidad. Entonces, el Señor viene a eso, viene a enseñarnos a relacionarnos con los demás, respetando el derecho que le corresponde a ellos. Y dice, no gritará ni clamará, ni hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. ¿Es Jesús para usted su esperanza? ¿Usted espera en el Señor? Los que esperan en el Señor no se desesperan. Los que esperan en el Señor tienen certeza de que algún día las cosas cambiarán con la ayuda y la intervención del poder de Dios. Haga de Jesús su esperanza, su única esperanza. Querido hermano, que el Señor le siga bendiciendo a todos y cada uno de ustedes, que el Señor siga derramando gracias abundantes en sus vidas y en sus familias. Dios los bendiga. Una buena jornada les dé el Señor a todos. Yo te amo.